Bueno, hermanos, hablaremos esta mañana en primer lugar del Éxodo en su contexto. El Éxodo en su contexto. Vamos a analizar los detalles generales que tiene el Éxodo, detalles generales. Éxodo tiene una estructura que yo creo que Moisés mismo le dio, así que vamos a mirar esa estructura que Moisés le da y posteriormente vamos entonces a conectar Éxodo con el Evangelio. Eso es lo importante. Éxodo es un libro realmente fascinante. Si usted pudo leer Éxodo, se da cuenta, hermano, que encontramos unos relatos allí fascinantes, empezando por todo lo que sucede en Egipto. Pero vamos a centrarnos, creo yo, en lo que tiene, en lo que de alguna manera, hermanos, el texto de Éxodo apunta hacia el cumplimiento del Evangelio y hacia la redención y el deseo de Dios, como veíamos en la introducción en el primer día. Y lo primero que tenemos que decir es que Éxodo hace parte de lo que se conoce como la Torá. Así se llama, la Torá. Y solo quisiera recordar que la palabra Torá es enseñanza o instrucción. Eso es Torá. Y la Torá es conocido también como el Pentateuco. Se conoce así como Pentateuco. Y Pentateuco porque es griego. Es la palabra griega. Y pente de 5 y textus de 5 rollos. Anteriormente esto eran simplemente 5 rollos, así se conocía, los 5 rollos, por eso se conoce como el Pentateuco, los 5 rollos. Se le dio el nombre entonces de los 5 rollos, o los judíos lo llamaban también los 5 quintos de la ley, así era conocido. Se divide en Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vayikra, que es Levítico, Bemidbar, que es Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Recordándoles, hermanos, que nuestros textos en español no usan el texto traducido del hebreo, de la Tanakh, sino que obedecen a la distribución de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando hablamos de la Septuaginta, hablamos de la versión griega del Antiguo Testamento. Septuaginta por 70, de los 70 fueron 70 hombres, 70 eruditos judíos que hicieron la traducción del texto hebreo al texto griego, y allí se le dieron entonces nombres más griegos que hebreos. Entonces nosotros tenemos Éxodo, y Éxodo tiene que ver precisamente más con la historia que nosotros encontramos allí, el Éxodo, la salida del pueblo de Israel. Pero realmente, hermanos, el nombre en hebreo no es Éxodo, sino Shemot. Y usualmente uno se da cuenta, o el nombre está impreso cuando usted está leyendo el libro. Por ejemplo, Génesis empieza, por acá tengo apuntado eso, empieza Bereshit bara Elohim. Así empieza en hebreo el Génesis, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Y por eso es que el texto tiene el nombre en hebreo de Bereshit. Y Shemot empieza, en el hebreo el nombre Shemot, porque empieza Shemot Bene Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Y por eso el libro se llama en la Tanakh o en hebreo Shemot. Shemot son los nombres. Así que este libro en hebreo no se llama Éxodo o la salida, sino que se llama los nombres. Los nombres. Bené es la palabra hebrea para hijos e Israel, así que es los nombres de los hijos de Israel. Así, hermanos, que hoy estudiaremos Shemot o el Éxodo. El hermano Carlos es el que se sabe el Shemot en hebreo. Es un libro que consta de 40 capítulos y está dividido en 1213 versículos. Realmente la historia del Éxodo no puede explicarse sin el Génesis, debido a que es la consecuencia, o de alguna manera el Éxodo fluye desde el Génesis. Génesis terminó con la familia de Abraham, desde Isaac a Jacob, hasta los 12 hijos de Israel, que formarían lo que se conoce como la nación de Israel. Los descendientes de Abraham se habían mudado a Egipto porque había venido una hambruna. Si ustedes recuerdan, había pasado una escasez tremenda y Dios prosperó al pueblo allí en Egipto en manos de José, uno de los hijos de Jacob.
podemos decir que el libro realmente tiene 3 secciones. Está dividido en 3 secciones el libro de Éxodo. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, eso es una sección. Desde el capítulo 4 al verso 18 y desde el capítulo 4 al capítulo 18 y desde el capítulo 19 al 40. Podemos decir que Éxodo está dividido en esos 3 grandes marcos. Lo primero, los capítulos 1 a 3, podemos resumirlo como el recuerdo de la promesa de Dios a Israel. Dios recuerda su promesa a Israel. Y en los primeros 3 capítulos del libro vemos que los israelitas siguen en Egipto, pero ahora bajo un nuevo faraón que los ha esclavizado. Bajo esta opresión, Israel clama a Dios y el Señor responde. ¿Y cómo es que le responde? Le responde enviándoles un libertador. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 2. Así que el bienestar de Israel, ¿por qué importa el bienestar de Israel? Bueno, el bienestar de Israel importa porque del bienestar de esta nación viene el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Acuérdese que el Señor le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de alguna manera, hermanos, cuando Abraham sale y ve los cielos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, podemos hablar de la descendencia física y de la descendencia espiritual. Así que importa lo que esté pasando con Israel, porque por medio de ese pueblo el Señor va a cumplir su palabra, su promesa a Abraham. Y si ustedes lo recuerdan, hermanos, cuando hicimos un pequeño desglose por allá en uno de los capítulos de Apocalipsis, nos damos cuenta que de alguna manera Satanás quiso siempre destruir esa simiente, porque de allí viene la promesa. Y como el Señor Jesucristo le dijo claramente a la mujer samaritana en aquel monte, le dijo, la salvación viene de los judíos. Y eso es una realidad, hermanos. Nuestro Salvador es un judío. Los textos que nosotros leemos son judíos y los escritores que escribieron estos textos eran judíos. Por ahí se coló un griego, creo que era Lucas. Pero bueno, Dios envía 10 plagas para juzgar y acabar con cualquier noción que el emperador de Egipto tenía. Y la última de estas plagas fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y en este último acto Dios muestra su justicia para con Egipto, pero también muestra la salvación para con Israel. Es interesante esto. Este último acto muestra, por un lado, la justicia, pero por otro lado también muestra la salvación. Y no solamente porque llevó a la liberación de Israel como nación, sino porque Israel escapó de la muerte al poner la sangre del cordero en el marco de las puertas, cosa que vamos a hablar posteriormente. Este acto luego se establecería como una de las ceremonias centrales de la identidad de Israel. Estamos hablando del Passover, la Pesach o la Pascua. La Pascua celebra uno de los temas centrales de la narrativa redentora, de que la salvación se lleva a cabo por medio de la sangre del Cordero. Y eso usted lo va a ver, hermano, en los capítulos 4 al 18 aproximadamente. Usted va a encontrar todo ese desenlace culminando precisamente con la Pascua. Así que ahí vamos a hacer una conexión con el Evangelio. La mayoría de teólogos están de acuerdo con que las plagas que fueron derramadas sobre Egipto estaban realmente mostrando el poder de Dios, evidenciando que Él está por encima de cualquier Dios de este siglo. Y yo pienso claramente que esto era así. El propósito era no dejarle claro a Egipto, sino dejarle claro a Israel que Dios hay uno solo, que no hay más dioses. En otras palabras, hermano, estas plagas lo que hacían era derribar cada uno de los ídolos que Egipto tenía. Por ejemplo, ellos tenían los dioses guardadores del Nilo, el dios Kun, el dios Hapi, protectores de las fuentes de las inundaciones. Por ejemplo, Eget era la diosa de la creación y el nacimiento y era representada por una rana. El dios Ra, el dios de los dioses para los egipcios, era el sol. Así que cuando Dios envía tinieblas, Dios derroca a cada uno de esos dioses.
cuando Dios envía ranas, derroca a cada uno de sus dioses, cuando Dios convierte las aguas del Nilo en sangre, les está mostrando a ellos, le está mostrando la impotencia que hay en los dioses de ellos para sobrevivir al poder del Dios eterno. Pero esto era realmente una manifestación para que el pueblo judío, para que el pueblo de Israel pudiera ver que ellos tenían al único, al verdadero. En los versículos 19 al 40, entonces Dios forma un pacto con Israel. Dios hace un pacto con Israel y el escenario de la historia cambia un poco en esta sección de los capítulos 19 al 40 y ahora ellos están ante el monte Sinaí y aquí se quedarían por un año. Israel fue redimido para ser un reino de sacerdotes y representando a Dios ante las naciones. En otras palabras, lo que tenía que hacer Israel como una nación de sacerdotes era mostrarle a los demás pueblos la grandeza de Dios. Pero antes de poder hacerlo, Dios iba a establecer un pacto con ellos. Y este pacto, hermanos, estaba claramente enraizado en la gracia del Señor. Noten que no es un pueblo el que hace pacto con Dios, es Dios quien entra en pacto con su pueblo. Dios entonces les establece las diferentes leyes a este pueblo, los 10 mandamientos, les da instrucciones sobre la adoración, les da reglas para vivir en comunidad, les da instrucciones para cómo vivirán en la tierra de Canaán, y el pueblo escucha las normas o los parámetros de este pacto y ellos lo aceptan. Así que, hermanos, tenemos a un pueblo escuchando el pacto que Dios hace con ellos y ellos dicen, aceptamos ese pacto. No es el pueblo el que pone las condiciones del pacto, es Dios quien pone las condiciones del pacto. Esto claramente, hermano, echa por tierra ese argumento hoy de hagamos pacto con Dios. No, es Dios quien pacta. Es Dios quien pone las condiciones del pacto y es el hombre quien decide aceptar las condiciones de ese pacto. Ahora, si usted nota esto, usted se da cuenta, hermano, que este pacto tenía algo particular. Este pacto pretende que este pueblo sea diferente de todos los pueblos de la tierra, como hemos venido hablando y recalcando una y otra vez. Inmediatamente, hermanos, vemos que la presencia de Dios está en medio de ellos y podemos verlo que podemos ver que la presencia de Dios se manifiesta en medio de ese pueblo y Dios también, cuando la presencia de Dios se manifiesta, entonces inmediatamente el Señor les manda la orden de construir un tabernáculo. Y ese tabernáculo se volverá prácticamente en otra parte específica del libro de Éxodo, con el cual también vamos a hacer una conexión con el Evangelio. El Señor quería morar en medio de ese pueblo. Ese era el deseo de Dios, morar en medio del pueblo. Pero lastimosamente no pasa mucho tiempo sin que Israel regrese al pecado. Y es interesante, hermanos, que los capítulos 32 al 34 detallan cómo mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la instrucción del Señor, el pueblo se construye un ídolo, olvidándose precisamente de aquello que acaba de evidenciar, lo que Dios había hecho por ellos. Ellos se levantan un ídolo, hermanos, pero Dios había acabado de destruir y de derrocar a todos los ídolos egipcios. ¿De dónde sacaron un ídolo? Bueno, ellos sacaron un ídolo de su propio corazón, porque como dijo Calvino, el ser humano es una máquina para hacer ídolos. Es interesante esto, ¿no? Ellos acaban de ver que solo hay un Dios, que el Dios es el que está con ellos. Ve cómo derroca a cada uno de los dioses, ve cómo echa por tierra todo el poderío egipcio y no hay nada que detenga la mano del Señor. Pero en un momento llegan y levantan un becerro y dicen, he aquí los dioses que os sacaron de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Tremendo el corazón del ser humano. Y no sé si usted lo puede notar, pero quiero que noten el patrón repetitivo. Adán, Eva, Noé, Lot y ahora el pueblo. No sé si usted nota el patrón repetitivo, pero mire, acaba el Señor de crear a Adán y Eva, lo pone bajo ese paraíso tan glorioso y en un momento después lo vemos siendo expulsado de esa
tierra, de ese jardín glorioso a causa del pecado. Pero el patrón vuelve y se repite, hermanos. Vemos el esplendor del diluvio. ¿Ustedes se imaginan lo que fue que esos hombres estuvieran allí en esa arca mientras ese diluvio caía y llenaba todo y se tragaba todo a su paso, para que no es sino estar saliendo de allí otra vez a lo mismo? Si notan el patrón repetitivo. Pero no solamente eso, piensen, Lot y sus hijas están saliendo de allí, ven fuego caer del cielo, consumir esa ciudad, y no es ya, llegan a la llanura, apenas están descansando de eso y ya las hijas lo están emborrachando para acostarse con él y cometer incesto. ¿Notan el patrón? Pero no acaban las cosas aquí. Acaban de ver 10 plagas caer. Acaban de ver el mar abierto. Están pasándolo. Lo ven cómo el mar se cierra, cómo se traga a todos los egipcios. Y no les basta esto, y se levantan un gran becerro. He aquí los dioses que os sacaron de Egipto. ¿Ven el patrón, hermanos? ¿Ven el corazón? ¿Ven por qué, hermanos, es tan valioso ese texto de Deuteronomio? Porque hasta ahora el Señor no les ha dado un corazón. ¿Y acaso no pasa muchas veces con el pueblo del Señor si lo aplicamos? Vemos lo que Dios está haciendo y vemos y agradecemos y ¡pah! Ante el tal rebelión, hermano, Dios se enoja con Israel y dice que estaría mejor destruirlos para empezar de nuevo. Pero ya lo hizo en Génesis. Estos versículos muestran el dolor que Dios siente al ser rechazado por su pueblo. Sin embargo, Moisés le ruega por su misericordia y apela a sus promesas anteriores de que todas las naciones los conocerían a través de ellos. Entonces Dios renueva su pacto con Israel, estableciendo nuevamente que Él permanecería con ellos y afirmando las leyes que reflejan su carácter santo. Éxodo 34 pueden encontrar ustedes. Al final del libro, entonces, vemos que Israel termina de construir el tabernáculo y la presencia de Dios lo llena, que Dios mora en medio de ese tabernáculo y representa la fidelidad no del pueblo para con Dios, sino de Dios para con ese pueblo, a pesar de la dureza del corazón de ese pueblo. Ahora, hermano, después de este pequeño contexto de Éxodo, vamos a mirar lo que para mí me parece que es que debemos de extraer la mayor enseñanza de aquí para el evangelio, y que usted y yo podamos ser edificados esta mañana. Lo vamos a ver de dos maneras: la Pascua y el tabernáculo. La Pascua, hermano, tiene su contexto en medio de las plagas que el Señor está enviando sobre Egipto. Falta la última plaga, y esta plaga es mortal, porque todo primogénito morirá. Lo primero que sucede es que este mes es el que está establecido como el primer mes del calendario hebreo. Se llamaría en ese momento el mes de Abib. Posteriormente, cuando los nombres cambian por allá después de la dispersión babilónica o el cautiverio babilónico, ese nombre cambiaría a Nisán por el cambio en la lengua caldea de los judíos. Así que hay algo importante, hermanos. Los judíos comienzan a contar los meses del año desde que fueron liberados de Egipto. Desde ahí para ellos comienzan, o sea, el enero de ellos es el mes en que el Señor los saca de Egipto. Esta liberación tiene un gran significado espiritual en la historia de Israel, y claro que para la historia de la iglesia también. El día 10, cuando usted revisa bien el detalle de este mes, ellos tendrían que tomar el cordero, un cordero que fuera macho, un cordero que fuera sin defecto. Había una regla particular sobre esto. De hecho, esto era tan estricto, hermanos, que era de lo que se estaban valiendo posteriormente los tramposos para engañar a las personas y poder hacer negocio con estos cabritos
cuando el Señor entra con ese látigo y saca a todas esas personas del templo. Imagínense lo importante que era esto. Esto no era cualquier cosa, eso no era presentemos cualquier cordero, no, hermanos. Nosotros a veces cuando hablamos las cosas así las vemos muy superficiales. Que sea un macho sin defecto, y uno, bueno, pero ¿qué significa sin defecto? No, un macho sin defecto era un macho sin defecto. Ellos lo tenían que ver, mirar por todo lado y debía ser perfecto. No era cualquier man. Y como les digo, si aprovechaban de esto para hacer negocio con esto, los mercaderes de la fe de esa época. El espíritu no se ha ido. Ese espíritu de engaño continúa. Los mercaderes en la fe que se paran a vender el agüita santa, la agüita traída de yo no sé qué, el trapo ungido, eso no ha aparecido. Bueno, en ese entonces vendían el cordero sin defecto. ¿Cierto? El cordero que usted necesita para la expiación. No le sirve otro. Y era tan impresionante esto que cuando ellos traían un corderito bueno, ellos algo le encontraban malo y le decían, no le sirve. Mire, esta lanita aquí está torcidita. Entonces, ¿qué pasa? Le vendían el suyo, ellos llevaban el otro allá y después lo revendían nuevamente. Siempre hay mercaderes en la fe. Pero eso nota, hermanos, la seriedad del asunto. Ellos tendrían que coger un macho que fuera sin defecto y el día 14 ellos debían de sacrificar, tendrían que inmolar el cordero. Y recordemos que inmolar significa ofrecer, significa sacrificar, significa ofrendar una víctima. Y en este caso era una ofrenda que se dedicaba exclusivamente a Dios. O sea, esta ofrenda se le presentaba a Dios. Ellos usarían la sangre del cordero y ellos la pondrían o la untarían sobre los marcos de las puertas, y así el pueblo de Israel sería salvo de toda la mortandad que se venía sobre el pueblo de Egipto. Ahora, quiero que usted note algo particular. De esta manera fue instituida la Pascua y ellos deberían celebrar esta fiesta cada año para la misma fecha, de manera prolongada por todas las edades. Pero hermanos, todas estas cosas realmente apuntaban de una forma gloriosa, no solo a Cristo, sino a todo lo que Cristo haría al pie de la letra. A mí siempre me ha causado esto una gran impresión, hermanos. ¿Por qué? Porque fue exactamente, o sea, es como si esa ceremonia donde escogían el corderito, lo traían, como familia lo presentaban ante el sacerdote le daba el visto bueno, ellos llevaban ese corderito, lo guardaban, y hasta el día 14 lo presentarían nuevamente para sacrificarlo. Es como si esa escena la recreó de la misma manera Cristo. Si ustedes recuerdan, hermano, el día 10 del mes de Abib, Cristo entra en Jerusalén. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote? El sacerdote tenía que avalar que ese corderito le servía a ellos. Y si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que dijo el pueblo cuando Jesús entró en Jerusalén? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo reconoció a ese cordero como un cordero apto. No es cualquier cordero, es el que viene en el nombre del Señor. Al mismo tiempo, hermanos, el día que el Señor fue entregado, en ese mismo día fue que Él compartió la cena con los discípulos y instauró la Pascua que usted y yo comemos o celebramos eternamente, o hasta el día que el Señor venga por nosotros y la celebremos con Él, como Él mismo lo ha dicho. Pero todo esto no era sino el simbolismo, hermano, de lo que estaba sucediendo, porque en esta cena había muchas cosas particulares, había muchas cosas que posiblemente usted y yo, por no estar en la cultura judía, no conocimos muy bien. Pero el pueblo tenía una copa, y esa copa era una copa de unas especias amargas. Habían unos panes allí que se llamaba la mesat, y el pan del medio era el pan que se cogía, se envolvía y se guardaba durante 3 días. Y hermanos, usted puede ver como si Cristo hubiera recreado esa cena de manera perfecta. En el momento que el sacerdote suena el shofar, en ese momento es que nuestro Cristo está diciendo en la cruz del Calvario: todo se ha consumado.
El cordero estaba siendo sacrificado allá en la plaza. Los corderos estaban siendo sacrificados el día de la Pascua y nuestro Cristo estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Pero quiero que note, hermanos, que esto no solamente simboliza lo que Cristo haría por los suyos, sino cómo esto se aplicaría a los suyos. Póngase en un momento en el tiempo hace 3200 años. Póngase allá. Usted está allí y está viendo las plagas que Dios manda. De alguna manera usted se ve protegido. Usted se ve protegido por el Señor ahí en esa tierra de Gosén donde ellos estaban. Pero la última plaga es una plaga letal. Anuncia muerte. Anuncia que los primogénitos van a morir. Y lo más tremendo de esto, hermano, es que Moisés les dice: la manera de ustedes escapar es que cojan un cordero, lo sacrifiquen y lo unten en esas puertas. ¿Ustedes se imaginan, hermano, el sentimiento de estas personas? Y de alguna manera, hermanos, ellos están viendo caer el granizo allá. Ellos aquí se están viendo protegidos. Ellos están viendo caer allá las ranas, el pulgón y todo eso. Pero ahora es una plaga letal, la muerte. Ellos no pueden ni siquiera salir. Ellos están encerrados, no ven. No están viendo qué está sucediendo. Solamente están encerrados en sus casas y toda la gente, usted se imagina los gritos que hay sobre todo Egipto. El desespero que hay porque en cada casa hay un muerto, hermanos. En cada casa hay un muerto. Donde hay primogénito hay muerto. Usted imagina los gritos de ese pueblo y ellos encerrados allá. Usted imagina el desespero de escuchar a todo ese pueblo gritar desesperadamente porque en cada casa hay un difunto. Y ellos solamente, hermanos, no pueden hacer nada. No pueden correr, no pueden abrir las puertas, solamente confiar en que esa sangre les va a proteger. No hay más nada que puedan hacer. Así pasa hoy con los hombres, hermanos. Hay una sentencia. Un día la mortandad llegará. El tiempo de juicio se avecina y lo único que una persona debe hacer para que salga ileso es hacer al pie de la letra lo que se le ha dicho, como este pueblo lo dice. Dice el capítulo 28, dice el verso 28 del capítulo 12: y los hijos de Israel hicieron así puntualmente como Dios les había mandado. No pueden hacer como a ellos les parezca. Imagínense, esto es lo mismo, hermanos, siempre ha pasado y esto tiene una sentencia clara sobre nosotros y sobre este tiempo. Ustedes recuerdan, hermano, cuando las serpientes venenosas o las serpientes ardientes fueron soltadas allí. ¿Qué pasaba cuando la serpiente mordía al israelita? No le podían amputar la pierna, no había un torniquete que hacerle, no había un medicamento chino, no había un ungüento hindú no había nada. Lo único que el pueblo tenía que hacer era mirar para ser salvo. Mirar para poder salir. Lo único que este pueblo puede hacer ante el desespero de esa mortandad, de los gritos de alrededor, confiar en esa sangre untada sobre esos dinteles. Confiar. No podían ver, con razón dijo el apóstol Pablo, no por vista, sino por fe. No por lo que vieran. No, escapemos por acá. No puedes escapar de esta plaga. Si sales de aquí morirás. Si te dejas de refugiar bajo esta sangre, morirás. Así pasa hoy con todos los hombres, hermano. Hay una sentencia. Esa mortandad llegará un día. Y a menos que hagan al pie de la letra como el Señor les ha mandado, no como a ellos les parece. Hoy cada quien se busca su propio refugio. Hoy, así como en ese entonces, hermano, yo creo que hay gente que hubiese querido no mirar la serpiente de bronce, sino otra cosa. No, Moisés, danos otra cosa. Algo que yo pueda controlar, algo que yo pueda estar haciendo para sentirme bien. Y Moisés, no, solo tienes que mirar, no puedes hacer más nada. No, Moisés, pero nos vas a encerrar acá adentro mientras escuchamos esa mortandad allá afuera.
Déjanos hacer algo, déjanos correr por nuestra vida. No, confíen, confíen. Pero noten, hermanos, lo que esa fe requiere, lo que esa confianza requiere. Primero, cree que viene un juicio. Ellos lo están viendo. Un juicio está siendo derramado. El Dios de toda la tierra viene a destruir. Hay muchos que no creen eso, por eso no pueden tener fe verdadera. Ellos pueden tener fe verdadera porque están viendo el juicio allí, están viendo a Dios destruir. Pero hoy la gente no cree que Dios va a destruir. Y si la gente no cree que Dios va a destruir, la gente no va a creer verdaderamente. Quiero que usted sepa eso, hermano. La gente que está allá afuera, que habla de un Dios benevolente, que no va a venir a traer destrucción y fuego, ellos nunca van a creer verdaderamente. Esos expositores que se están levantando hoy hablando de la benevolencia santa de Dios, hablando de la aniquilación de las almas, ellos nunca podrán creer en Cristo verdaderamente, porque solo se va a resguardar en Cristo alguien que esté viendo el terror inminente de que el juicio se avecina. Nadie más lo puede hacer. No se engañen aquellos que no creen en eso, que tienen una fe verdadera en Cristo. No tienen una fe verdadera en Cristo. Creen en Cristo como creen en Buda. Segundo, tendrán que creer otra cosa. No solamente que el juicio viene, sino que ellos merecen ese juicio. Que ellos lo merecen. Que son merecedores de ser arrastrados por la ira de Dios. Yo creo que el temor de ellos allí es saber que ellos han pecado contra el Dios Santo. Eso que se apodera dentro de ellos mientras escuchan a todo Egipto gritar desesperadamente, no es otra cosa sino su conciencia diciéndoles: nosotros merecemos eso mismo que están viviendo los egipcios. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Pero no solamente eso, no solamente cree que viene juicio, no solamente cree que es merecedor de ese juicio, sino que cree que solo la sangre de ese cordero puede hacer que el destructor se desvíe. No confían en más nada, hermanos. Yo me lo imagino allá adentro. Si echaron bien esa sangre, si la hicieron bien, la echaron bien sobre las puertas, si quedó bien. Asómese, no asómese usted. No se asoma a nadie, hermano. Hermanos, no es fe en la fe como muchos tienen hoy. Es fe exclusivamente en el sustituto. Fe en el sustituto. Confianza en Él. Es como si dijeran: arrójate, y te arrojas por completo. Mira, cuando tú te arrojas es cuando ya dejas toda opción de ti mismo. Cuando te arrojas dejas toda oportunidad en ti mismo. Ya no tienes oportunidad en ti mismo, ya no ves nada en ti mismo y te arrojas por completo a los brazos de otro. Esa es la fe que exige la Biblia. Mientras haya una posibilidad en ti, mientras tú veas: no, antes de arrojarme voy a hacer esto. Esa no es la fe que dice la Biblia. No, antes de arrojarme voy a mirar esta posibilidad. No, antes de untar aquí yo me voy a planear a ver qué hacer. Hermano, esa no es la fe de la Biblia. La fe que exige la Biblia es una fe donde te arrojas por completo, porque ya no hay nada en que confíes en ti, confías en otro. Así que notan, hermanos, como la Pascua no solamente es un tipo, sino que es una escena maravillosa de lo que Cristo posteriormente representaría de manera perfecta. No es ni siquiera algo que, no es ni siquiera, yo lo veo como algo más que apunta a Cristo. Es como si la escena recreara a Cristo mismo. Aún si ustedes recuerdan, hermanos, que dice que los huesos de Cristo no fueron quebrados, ¿recuerdan? Para que se cumpliera la escritura. Bueno, mire lo que dice Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahora quisiera, hermanos, que
Primera de Corintios 5, versículo 7, por favor. Una pequeña aplicación para la iglesia. Primera de Corintios 5, versículo 7 en adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cristo es la Pascua. Tenemos que celebrar la Pascua despojándonos de la levadura de pecado y de contaminación. Éxodo 13:7 dice: por cuanto el Señor nos sacó de la esclavitud, ¿cómo viviremos aún en ella? Ellos celebraban por 7 días cada año. Nosotros la celebramos de por vida, porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Así que somos llamados a vivir, hermanos, en una vida sin la levadura del pecado. Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ya no tenéis que ir nuevamente día o año tras año a ofrecer ese cordero allí. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Allí de manera temporal la justicia de Dios era aplacada, o la ira de Dios aplacada. La justicia de Dios vindicada de manera temporal, pero en Cristo la ira de Dios fue aplacada definitivamente para ti, y la justicia de Dios fue totalmente vindicada para ti y para mí. Vive con eso, vive bajo esa realidad. Y si no estás viviendo bajo eso, entonces dile: Señor, no tengo corazón entendido, porque estoy haciendo lo mismo que hacía ese pueblo. No dejo de ver tu gloria para otra vez pecar contra ti. Vuelvo a ver tu gloria y otra vez pecar contra ti. Señor, no quiero ese juego en que ese pueblo vivía. Yo te pido, Señor, ser ese pueblo cuya Pascua ya fue sacrificada. El tabernáculo. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que estos son los dos grandes temas del Éxodo: la Pascua y el tabernáculo. Casi todo el medio libro se dedica a la construcción del tabernáculo, y la palabra que Juan usa en nuestro texto no es la que usualmente se usaba en el idioma griego para referirse a un lugar o un lugar donde una persona vivía, sino más bien una palabra que de manera peculiar significa montar tienda de campaña. Esa es la palabra que Juan utiliza allí cuando dice: y el Verbo se tabernaculizó. Lo que este texto dice de manera literal, hermanos, es que el Verbo hizo tabernáculo entre nosotros. La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra del Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo donde Dios se reunía con el pueblo para tener comunión con él. Así que el apóstol Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios. Y él relacionó este evento con las señales o con aquellos momentos donde Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, en los versos 8 y 9,
Dios ordenó a los israelitas en el desierto: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme, escuche esto, conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ellos no podían hacer algo conforme a lo que a él le parecía. Él fue llevado hacia el cielo y él vio el tabernáculo, y tal cual lo vio allá arriba fue lo que fueron a traer acá abajo. Fue lo que Moisés dio instrucciones directas para que ellos hicieran acá abajo. ¿Qué fue lo que Moisés vio? Esa es la pregunta, hermanos. Y eso es lo que usted debe entender esta mañana. A partir de ese momento y casi hasta el Éxodo 40, lo que encontramos en el libro del Éxodo es una descripción detallada del diseño y la construcción del santuario para Dios. Era una especie de tienda de campaña rectangular que, incluyendo el atrio, medía unos 45 metros de longitud por casi 23 metros de ancho. Y para que más o menos se haga una imagen, hermanos, es como la mitad de un campo de fútbol. Así era el tabernáculo, más o menos la mitad de un campo de fútbol. Eso era el tabernáculo. El tabernáculo estaba rodeado por un atrio exterior, una especie de patio en donde el sacerdote se purificaba a sí mismo con agua y ofrecía los sacrificios exigidos en la ley de Moisés para el perdón de los pecados. Ya dentro de la tienda, en el primer lugar santo, estaba el candelero de oro con los 7 brazos, lo que se conoce como la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaba el incienso. Y dividido por un grueso velo de cuero sólido estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Allí solo podía entrar el sacerdote una vez al año, en el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, cuando los pecados del pueblo eran expiados o temporalmente removidos. De manera que el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, donde Dios se revelaba al pueblo y donde los pecados del pueblo eran expiados. Escuchen, eso es importante. El tabernáculo era el lugar donde donde Dios se encontraba con Dios, donde Dios se revelaba al pueblo y donde los pecados del pueblo eran expiados. Eso era el tabernáculo. Ahora, eso es importante. El tabernáculo era un lugar de reunión, un lugar de revelación y un lugar de propiciación. Ese era el tabernáculo. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha a través de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Pero no debemos perder de vista, hermanos, que el centro de todo esto era la morada de Dios en medio de ellos. Noten los versículos 45 y 46 del capítulo 29. Y habitaré entre ellos, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Este era el lugar donde los israelitas podían tener comunión con Dios. Más adelante, en Éxodo 33, se nos dice que Dios traía su presencia en medio de una nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo, y todo el pueblo estaba atento en ese momento porque sabían que Dios estaba allí. Se levantaba, entonces cuando se levantaba la nube, ellos seguían a la nube. Cuando la nube volvía y se asentaba, ellos sabían que ahí era donde tenían que asentarse porque Dios estaba en medio de ellos, hermanos. Luego ese tabernáculo dejó de existir, pasaron al templo de Salomón, pero pasó exactamente lo mismo. En ese templo de Salomón el Señor se manifestaba, la nube venía, y cuando la nube venía ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos. En ese bebé indefenso, acostado en un pesebre maloliente, rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Ese es el asunto, hermanos. Note, del tabernáculo al templo, el templo luego fue destruido, el templo nuevamente fue reconstruido, la presencia de Dios estuvo allí, pero en ese bebé que nació, allí Dios estaba haciendo tabernáculo para encontrarse con su pueblo.
Pablo dice en Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese niño Emanuel, traducido Dios con nosotros, en ese niño, en ese bebé, Dios haría su morada, su presentación para tener comunión definitiva con su pueblo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan, tal como sucedió en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ese es el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Esa es la verdadera Navidad. El Dios de la gloria se hizo presente en la persona de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el lugar de reunión donde los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados para nosotros poder tener y disfrutar de una comunión con el Dios tres veces santo. Pero no solamente eso es Cristo. ¿Sabe qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de profetas y muchas maneras, ahora nos habla por Hijo. Que dijimos que el tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo, la manera como Dios se revelaba a su pueblo y la manera como Dios expiaba el pecado de su pueblo. Pues bueno, hermanos, en Cristo tenemos a Dios revelándose a su pueblo, trayéndole revelación a su pueblo, trayendo la presencia de Él para estar en medio de su pueblo y expiando los pecados de su pueblo para que su pueblo pueda tener comunión con Él. Él es la más plena revelación de Dios. Como sigue diciendo Juan en nuestro texto, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la primera vez que en Juan él identifica al Verbo con Jesús. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios sino a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios. El único intermediario por el cual podemos acercarnos a Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, usted tiene que saber, no importa qué tan bonita sea la religión, no importa qué tan buenas obras sean, si no tienen a Cristo, no tienen al Padre. Porque Cristo es la manifestación definitiva y final de la presencia de Dios. Sin Cristo no tenéis a Dios. Sin Cristo no tenéis al Padre. Hermanos, seguramente fue fascinante para los judíos del Antiguo Testamento ver la gloria de Dios aparecerse en ese tabernáculo o en el templo. Pero no hay comparación con la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Él es el unigénito del Padre, dice Juan. El Hijo incomparable, el único en su clase. Por eso es que Juan empieza primera de Juan, lo que hemos visto, la gloria que vimos. La manifestación de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros les hablamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Él es nada más ni nada menos que el Dios encarnado, el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. Oh, hermanos, no es lo mismo contemplar una columna de nube o de fuego que contemplar a Jesús. Esa nube no puede revelar como Cristo revela el carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad, su compasión, su misericordia, su sublime y bendita gracia, su fuego y su ira consumidora. Jesús es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo. Es por eso que Juan 14:9, el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero y tener comunión con Él. Así como cuando Juan estuvo en la presencia del Señor y dijo, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de tomar el rollo. Y después se volvió a mirar y vio como un cordero inmolado. Así a Moisés se le permitió abrirse los cielos y ver a ese tabernáculo bendito llamado Cristo, y él hacer una réplica exacta de él en la tierra, para que ellos supieran que un día ese bendito tabernáculo vendría y moraría en medio de los hombres. Toda la historia de Éxodo grita gracia, hermanos.
Es imposible leerla y no quedarte asombrado por la gracia de Dios. Éxodo es el primer libro donde encontramos la palabra redención. Y no es para nada sorprendente ver que en el resto de la Biblia, cuando ellos están pasando por tribulaciones, aflicciones, los israelitas recuerdan regularmente que el Señor los redimió de la esclavitud. Es como decía, creo que J.C. Ryle o Martín Lutero, bueno, uno de ellos dijo: mis pecados han sido perdonados, eso me basta. Cuando el pueblo estaba pasando por situaciones difíciles, estaba ya que claudicaba, ellos recordaban el poder extraordinario y glorioso de cómo fueron sacados de Egipto, la presencia de Dios descendiendo sobre ese tabernáculo. Así que puedes ver el evangelio en la redención de Israel. Una vez Sproul le preguntó a un erudito: ¿cuál es una de las conexiones mayores entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y el erudito respondió: piénsalo. Piensa sobre lo que diría un israelita en camino a Canaán después de haber cruzado el Mar Rojo. Si alguien le preguntara a un israelita: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo respondería? Yo era un extranjero que vivía bajo pena de muerte en esclavitud, pero encontré refugio bajo la sangre del Cordero y nuestro mediador nos liberó y cruzamos hasta aquí y ahora estamos en camino a la tierra prometida. Pero aún no hemos llegado. Dios nos ha dado su ley para hacernos una comunidad y nos ha dado un tabernáculo y sacrificios para que vivamos por su misericordia y perdón, y su presencia está entre nosotros y se quedará con nosotros hasta que lleguemos a casa. Bueno, hermanos, ese es el testimonio de un israelita y ese es el testimonio de un cristiano también. ¿Quién eras? ¿De dónde vienes? Sales de tierra de Lodebar. Saliste de tierra de Lodebar. Saliste de tierra de esclavitud. Saliste de tierra desértica y baldía. El Señor te sacó de allá y te está llevando camino de peregrinaje a tierra prometida. Y mientras te lleva en ese peregrinaje, Él promete estar contigo. Ha hecho tabernáculo por medio de Jesús y tú estás con Él y el Espíritu Santo habita dentro de ti y no te dejará hasta que llegues a casa. Ese es el testimonio de un israelita, es el testimonio de la iglesia también. Una de las maneras más fáciles de explicar el evangelio es indicar que Dios no le dio a Israel primero la ley y luego lo liberó de Egipto. No, al contrario, Dios lo liberó y luego les dio esa ley. Ese es el evangelio. Porque yo soy el Señor, afirma Levítico 11:45, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser. Serán pues santos porque yo soy santo. Eso es lo mismo que dice, hermanos, la fe que se te ha sido dada para hacer buenas obras. Mientras más contemples el evangelio, mientras más contemples lo que Dios ha hecho por ti, mientras más entiendas tu salvación, más entenderás cómo esto se relaciona con tu comportamiento. Más verás que tu comportamiento cambiará. En el evangelio hay poder de Dios para salvación. Y ese es el evangelio que nos capacita para vivir sobria, justa y piadosamente. Hermano, mira el evangelio, enamórate del evangelio, gózate en el evangelio y tu vida por el poder de Dios será transformada. La historia del Éxodo es tu historia. No es una historia que se quedó hace 3.500 años, es tu historia. Es la historia de Dios sacándote de esclavitud. Y a pesar de tu rebeldía y de tu obstinación, el Señor sigue ahí trabajando con tu corazón. Sigue ahí trabajando con tu vida. ¿Qué te digo? Mira eso. Contempla esa gracia y misericordia. Y pídele a Dios tener un corazón fiel para con Él, como Él ha tenido un corazón fiel para con su pueblo. Por su nombre. Padre, damos gracias por tu gracia, por tu obra, misericordia para nosotros.